días, gente. Estoy en Sun Moon Lake, en Taichung, en un sitio que estoy flipando. Ahora os cuento cómo he llegado hasta aquí. Pues las vistas que veis aquí detrás son Sun Moon Lake, el lago del sol y la luna, porque se supone que una parte del lago tiene forma de sol y la otra tiene parte de luna. Yo no lo he visto en el mapa y me encuentro más o menos a unas 2 horas de Taichung, aunque se puede venir desde otras ciudades. Y he venido con el autobús de la compañía Nantou y me ha costado unos 6 euros más o menos. Son ahora mismo las 10 de la mañana y ha sido muy gracioso porque en el autobús me sentaba al lado de un hombre que he estado hablando todo el rato con él, que es de Kaohsiung, de una ciudad a la que voy a ir más adelante. De hecho, he quedado con él. Y una chica de Corea del Sur que hablaba castellano, que hacía 10 años que estaba estudiando castellano con un hombre de Perú y hablaba bastante bien, la verdad. Ha sido muy curioso. Este lago inicialmente eran 2 lagos cuando se formó, que no sé en qué año fue, pero en los años 30, mientras Taiwán formaba parte de, o estaba debajo del dominio japonés, una hidroeléctrica montó aquí una presa que hizo que subiera el nivel del agua. Entonces unió los 2 lagos que había y se quedó un lago entero. Y luego, para moveros por aquí tenéis varias opciones. Podéis ir en un barco que os va llevando a los diferentes puntos, o la otra opción, como estoy haciendo yo, que cojas un autobús que te da la vuelta por todo el lago. El tema del autobús es que pasan cada hora o cada hora y cuarto o cada 50 minutos dependiendo de la parada, así que tienes que estar un poco a merced de los horarios del autobús. En esta parada, por ejemplo, que es la primera que estoy haciendo, va a pasar el siguiente de aquí 1 hora y cuarto, así que tengo que ver esto en 1 hora y cuarto. La primera parada, estoy en el Wongu Temple. No grito mucho porque estoy aquí dentro del templo y no olvidemos que estos son sitios sagrados. Este templo, en realidad eran 2 templos, pero cuando sucedió esto que os he comentado de que subió el nivel del agua de la presa por culpa de la hidroeléctrica japonesa, inundó los 2 templos que había y como la empresa japonesa tuvo que indemnizar al gobierno, con todo ese dinero hicieron este pedazo de templo espectacular, que se empezó a hacer en el 36 más o menos y se terminó en el 70. Es espectacular. Me sorprende mucho esto de que estén algunos dedicados a Confucio, porque recordar, como ya comenté en otro vídeo, el confucianismo no era una religión y él no quería que esto fuera una religión, pero lo adoran como tal, con los templos y todo. Es muy curioso este fenómeno. Mirar estas escenas bélicas. Impresionante. Y como en todos los templos, bueno, en las iglesias o cualquier sitio, pues pones aquí el dinero, coges el incienso para quemarlo, que generalmente se queman en eso, y luego estos tochos de papel, lo mismo, lo coges y lo queman también. Hostia, esto es un desperdicio impresionante, ¿eh? Pero bueno, vaya pasada. Qué locura, de sitios impresionantemente bellos. Y la mezcla de estilos, que también parece japonés. Y esto agua aquí puedes coger, por lo que parece. Este es el dios de la fortuna, por ejemplo. Y en varios templos pues está dedicado a varios dioses del taoísmo, a varios budas y también a otro que está dedicado a Confucio. Me va a leer la fortuna. Bien. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Pues aquí tenéis, sale un papelito y te lee la suerte. Pero no lo voy a leer en voz alta, que da mala suerte. Buah, este es el tercer salón ya, creo, el de arriba del todo. Pero es que es inmenso este templo, ¿eh? Y decorado tan bonito, pero tan bonito. Es que el rojo, el naranja, dan mucha belleza, ¿eh?
sensación real no exagerada, ¿eh? O sea, estoy flipando, pero flipando, os lo juro. ¡Qué brutal! Me pensaba que se había acabado ya y mirad lo que hay aquí arriba. Es que hay una escultura de Confucio de mármol que es única. De mármol, de bronce, perdón. Impresionante este sitio. La piel de gallina otra vez. Madre mía. Siguiente parada, 100 Pagoda, y voy a tener un problema para volver porque veo que hay como 2 horas que los autobuses hasta aquí no llegan. Bueno, de hecho no llegan hasta arriba, te dejan a 900 metros. Me va a tocar patear un rato. El kilómetro este de subida, luego a ir a otro templo que creo que son 2 kilómetros y luego para el pueblo más cercano. Vigilar bien lo de los tiempos, mirar bien los horarios. Pues lo dicho, de donde te deja el bus tienes unos 300 metros hasta el parking que es aquí y luego 0,7 kilómetros, 700 metros hasta llegar a la 100 Pagoda. Y las escaleras tampoco es que pinten muy cómodas. Por cierto, otra cosa que no he comentado, en el otro templo, en el templo Wengu, hay unas escaleras que van desde el lago al templo, que son 365 escaleras. Las escaleras del año o algo así se llaman. Es costumbre, tradición o da buena suerte comprar unas campanitas que hay abajo, subir por las escaleras y ponerla en el día de tu cumpleaños. A mí la verdad que me daba palo bajar porque al fin y al cabo no es que unas escaleras sin más. Pero bueno, que lo sepáis, si queréis hacer la fricado que queréis en estas cosas, pues se puede hacer eso. Pedazo de pagoda, la pagoda 100 de 43 metros, es el monumento o el templo más alto que hay aquí, en todo el lago de Sun Mun Lake, y lo encargó Chiang Kai-shek, que era, como ya comenté en los otros vídeos, el dictador de aquí de Taiwán, el que escapó del gobierno de Mao Zedong de China y se quedaron aquí en Taiwán, que por eso hay esos conflictos ahora con Taiwán, porque China sigue reclamando Taiwán como suyo, pero bueno, aquí se vino el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, expulsado por Mao Zedong, el gobierno comunista, y aquí se quedaron. Pero bueno, si queréis más sobre esto podéis ver los primeros vídeos de Taiwán donde lo explico. Lo que comento, tiene 43 metros y lo encargó hacer Chiang Kai-shek para su difunta madre en 1971. Es espectacular, es que no para decir que todo es espectacular, pero es que lo es. Sabéis de mi vértigo y creo que se puede subir. Bueno, no creo, no, casi seguro. Voy a intentar. Fuerza y tranquilidad. Estoy tan tenso subiendo que me acabo de pegar un susto con esto. Me pensaba que era una serpiente. Pega un bote. Mirad si no parece una serpiente. Lo he conseguido. Me ha costado, pero estoy arriba. Lo que pasa es que no voy a mirar abajo. Impresionante. Está tan limpio además por fuera y ese blanco tan resplandeciente, los naranjas, los rojos, que también los vimos bastante en sitios de Uzbekistán, de los vídeos anteriores. Muy curioso. Me voy para la siguiente parada. Y por cierto, que no lo he comentado, también se pueden alquilar bicicletas. Hay muchos sitios como estos bordeando el lago. Podéis alquilar bicicletas o bicicletas eléctricas y cuestan, no sé, 4 o 5 euros, muy barato. Yo cuando he llegado no hacía nada de buen tiempo, así que no me he querido arriesgar, aunque ahora se ha despejado, pero bueno, que lo sepáis, que os enteréis. El
siguiente templo que vengo a ver es del Xuanzang, que hace referencia a un monje budista que se llamaba Xuanzang, de la dinastía Tang, del año 650 más o menos. Y lo que hizo es viajar a la India y se trajo un montón de documentos escritos en sánscrito y los tradujeron y los aportaron a toda la literatura que tenían. Recordad, el budismo se inventó en la India y todos los textos están escritos en un idioma que creo que se llama Pali o Palí y en sánscrito la mayoría. Entonces, todos estos budistas de China que adoptaron esta religión, como más textos podían traducir, más aprendizaje tenían. Y este lo que hizo fue eso, traerse muchos textos y aportarlos a toda la cultura china y del budismo aquí. Y de hecho, si os fijáis, en la mayoría de templos hay ese símbolo que nosotros interpretamos como nazismo, pero es originario de la India y como el budismo viene de allí, pues adoptaron también, lógicamente, todas las señales y la simbología. Y por eso muchos templos tienen las esvásticas. Y dentro, como en este caso es budista, pues hay budas de diferentes épocas. Dentro del templo hay dos plantas que no las he grabado. En una están los restos de este monje y en la segunda hay un Buda que no sé cómo se llama, dorado, muy chulo también. Y se tiene que subir descalzo. Pero muy, muy chulo, mucha calma y sigo alucinando que no haya gente aquí. Si esto es uno de los sitios más turísticos de Taiwán. No entiendo por qué no hay gente. Quizá porque es viernes y mañana habrá más gente, aparte de la época que es. Pero no sé, me ha sorprendido esto. Y ya va apretando el hambre. Voy a tomar un poco de tofu macerado con soja y té. Y esto no sé si son huevos macerados con té, creo que le voy a pedir uno también. Y un té de jengibre, para gozármelo. ¿Sabe? Aunque no lleve, sabe como jazmín, como dulzón. Muy raro porque es té negro. Y el tofu negro. Está curioso, ¿eh? Muy bueno. Me ha costado 3 euros todo esto. El té y todo. Y las vistas ni tan mal, ¿eh? Y ahora desde aquí tengo un sendero de casi 1 kilómetro hasta el último templo que me interesa ver, que es el de Xuanwang. Y he hecho el itinerario para que esto fuera de bajada. El camino se hace bastante ameno, es casi todo bajada, algún momento de subida, pero bueno, como hay mucha vegetación y mucha calma, se está muy bien. Estoy leyendo que el templo al que voy ahora, que es el que está abajo, es donde estaban inicialmente los restos de este budista, que hizo el viaje a la India. El tema que cuando tuvieron los conflictos y la guerra con Japón, los japoneses se llevaron esos huesos a Japón, pero luego cuando Japón se rindió y hicieron las paces con China, se los devolvieron, pero ellos habían montado un templo más arriba, entonces, que es el que acabo de ver ahora. Entonces dejaron ahí los huesos. Y el de abajo pues sirve para nada. Como hay el puerto, que puedes llegar en barco también, pues la gente viene, ve ese y a modo de peregrinación vienen por este camino y luego ven el otro. Yo lo hago al revés porque me da palo subir y porque no tiene sentido para mí hacer una peregrinación. Y por lo que he leído, como esta historia está adaptada a muchas novelas y películas, hay una especialmente conocida que se llama Viaje al Oeste, que la voy a ver más adelante y si la veo os pondré aquí el clip y os diré qué me ha parecido. Y dicen que Dragon Ball está inspirado en esa historia. Dicen, esto no son factos, esto son cosas que dice la gente. Porque como el monje Xuanzang se fue con 3 discípulos y estuvo 10 o 20 años en ese viaje, en algunos sitios pone 10 y en otros pone 20, pues tuvo muchas aventuras fantásticas y muchas cosas. Claro, imaginaos, era en el año 600 y pico y esto se ha vuelto leyenda a saber cómo lo han adornado. Pues nada, que dicen que Dragon Ball se inspiró en esa historia. Así que ya lo sabéis, la próxima vez que veáis Dragon Ball, que sepáis que viene por Xuanzang. ¡Buah! Tremendo palizón, ¿eh? Ya estoy en Taichung otra vez. Al final, como estaba en la otra punta del lago, he cogido un barco
que te cuesta unos 4,5 €, que cada trayecto, aunque puedes comprar unos bonos, pero yo como solo lo cogía una vez, y en 10-15 minutos me ha llevado otra vez al sitio donde el autobús, y aunque lo tenía programado a las 4:40, lo he podido coger a las 3:40. Así que nada, 2 horas y estoy aquí. Vaya día hoy. Y ahora no sé qué me he pedido, estas bolitas. Bueno, la comida me ha costado 3 € todo eso. Y esto no sé ni lo que es. Está frío por dentro. No lo sabía describir. De hecho con cacahuete, pero lo de fuera, no sé, como un bollo me recuerda algo, pero no sé qué. Bueno, está muy buena. 1 € valía. Al final el sitio este de comer estaba abajo de casa, estoy aquí en el barrio este donde estoy alojado, que está súper bien el barrio porque hay un montón de cosas, abiertas, lo de la música de ayer en directo también hay un escenario, es aquí también, no sé si es que son fiestas o es por la Navidad o qué sé yo, pero hay mucho ambiente. Voy a intentar hacer la colada ahora, que vaya día hoy, 2 horas de bus hasta el lago, 5 horas que he estado prácticamente dando vueltas sin parar por allí y luego 2 horas más de vuelta, así que tela, aún me queda un día más mañana aquí, que por eso ya me lo tomé para estar con calma y hacer pues lo que me gusta, que es comer. Bueno, una lavandería es una lavandería normal que está aquí en el bloque de este edificios, pero el problema es que no está en inglés. Y mientras se lava la ropa no he podido evitar venir a comer otra vez las bolitas de no pulpo. Ha salido todo bien, estoy aquí secándola. 30 céntimos cada 5 minutos de centrifugadora. Le he puesto 10 minutos a centrifugado medio y yo creo que estará bien. Nada, ha sido fácil con el traductor al final, por suerte del traductor, y que traduce casi todo perfecto. Muy buenos días, tercer día en Taichung, aquí en Taiwán. Me he dado una vuelta por un templo que había aquí de Confucio. He entrado a un templo random, son gigantes, hay infinitos como ya os he comentado. O sea, por toda la ciudad está petado de templos. Aunque aquí pues solo he ido sacando los más emblemáticos o los más grandes. Bueno, vamos a desayunar. Pues ya me he venido aquí a un sitio local a comer youpiao, que son los churros para desayunar. La leche de soja, que está increíble en todos lados, calentita. Un huevo con una salsa que le he puesto encima, que no sé exactamente lo que es. Y una tortilla con maíz. Y ahora me traerán un boom vegetariano también. Los boom, que son los panes estos al vapor, que los están haciendo ahí, como veis. Muy buenos estos sitios. Mejor que los que verás en los blogs que valen 3 veces más. Esto a lo mejor me cuesta, no sé, 3 € o por ahí. Muy bueno. No sé si os dejaré los sitios abajo porque están en chino, no sé si va a servir mucho que lo comparta, pero bueno, de todos modos lo que os comento siempre, en las ciudades hay que pateárselas y pateárselas. No todo sale en los blogs, no todo sale en YouTube, es imposible que salgan todos los sitios en internet. Serán los más chulos, los más guay, los más bonitos visuales, pero no quiere decir nada de la comida. Entonces yo lo que recomiendo siempre, si esta ciudad decían un día o 2, pues yo me tiro 4 días aquí. ¿Y qué hago? Caminar y caminar y caminar, y donde veo gente pues entro, o luego vas caminando y ves casualmente templos que están muy chulos que no salen en los blogs o no salen en YouTube y cosas de estas. Aquí mismo hay una iglesia, que es una tontería esto, pero bueno, está bien ir de un sitio a otro en taxi, en autobús y todo eso y hacer las cosas pam 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 para darte una idea general. Pero si tienes tiempo, las ciudades hay que pateárselas y más cuando son ciudades tan grandes. Vale, parece que esté preparado, pero no. Llevo 10 minutos andando, paso por este pedazo de complejo y lo paso de largo y digo, bueno, voy a mirar en el map. Miro y ahora veis lo que hay dentro. Brutal, ¿eh? El templo estuvo construido en 1927 y luego hicieron todos estos muros de hormigón para protegerlo.
Y bueno, para que entendáis un poco qué pasa detrás de las cámaras, os digo que llevo aquí unos 50 minutos y no es broma. He estado leyendo porque tenía una confusión bastante grande con una cosa que os voy a explicar ahora. He estado hablando con gente de aquí con el traductor. ¿This is Maitreya? ¿Maitreya? Y parece que al final he podido llegar a la conclusión. Ahora os cuento la historia. Estoy ni más ni menos que en una representación de Maitreya, o lo que sería para nosotros el Buda sonriente de toda la vida. Según el budismo, Maitreya es el siguiente Buda iluminado que va a llegar. Este será el Buda número 29. El último que hemos tenido ha sido el 28, que es Siddhartha Gautama, el más conocido, el flaquito, el que meditaba debajo de un árbol y toda esa historia, el Buda para nosotros. Y este, pues este realmente no fue un Buda, el Buda sonriente. Fue una persona, un monje del siglo X, que lo confundieron con la reencarnación de Maitreya. Y mi confusión viene porque estaba leyendo las reseñas y de aquí, y la gente hablaba de esta escultura como Maitreya. Entonces para mí este no es Maitreya, para mí este es el Buda sonriente, el que se ha confundido siempre como Buda, y este no era Buda. Estoy buscando por internet y veo que la encarnación o la imagen de Maitreya es delgadito. ¿Pero qué pasa? Esta religión se practica en la India, es originaria de India, pero también en Tailandia. Entonces en Tailandia la representación que hacen es distinta, es de un Buda delgadito y todo. Entonces no entendía eso. Pero aquí usan la figura del Buda sonriente para hacer esa representación. Lo confundieron en su momento, en el siglo X, que sería Maitreya, pero se equivocaron. Entonces igualmente lo conservaron así y creen que ese será. Pero no tiene mucho sentido. Ay, porque cualquier budista que alcanza la iluminación no vive en la opulencia, no come como un loco, no hace todas esas cosas como estos. Pero bueno, ellos han usado esta figura. Y este ha sido el rollo, que no estaba cortocircuitando. Digo, se está equivocando toda la gente que pone reseñas. Este no es Maitreya, este no es Maitreya, este es el Buda sonriente. Pero bueno, que se utiliza para las dos representaciones. Y por la parte de atrás y del costado lleva todos estos símbolos de protección, que es nuestra esvástica. Porque recordad que el budismo nació en India y ellos usan ese símbolo. Bueno, entre otras culturas que también han usado. Y ahora os enseño lo que hacen en la mayoría de templos para ver la suerte que tienes. Mueves los palitos, los sacas con un número que tengo que descifrar ahora. La traducción pone la 50ª canción Gisi. Así que entiendo que tengo que coger aquí el número 50 del cajón. Pues muy a mi pesar, no entiendo lo que pone. Se puede transformar en oro. Esta cosa resulta ser de hierro. Miremos hacia adelante y esperemos las buenas noticias. Ah, sí. Jurar ante Buda que no tengo intenciones diferentes. Supongo que lo que tienes que ir a hacer ahora es ir delante de Buda y jurar que no tienes intenciones diferentes. Pues siguiente parada, Templo Yongbao, un templo de hace más de 200 años. Estoy yendo a ver templos que sean un poco distintos los unos de los otros. Este tiene de característico, aparte de que tiene 5 plantas, que es una barbaridad, es el colorido que tiene y supongo que como al ser de otra época por eso es distinto. Demasiado como está decorado de precioso por dentro, que aunque tiene 200 años pues hay unas partes nuevas. Y la planta de arriba, la quinta, es el templo del emperador Hare. El emperador Hare es como dentro del taoísmo el máximo dios o la máxima figura. La sala es espectacular, supongo que la estaréis viendo ahora, y las vistas desde arriba son una pasada también, aunque no haga el mejor día.
espectacular el templo. Al final se parecen todos un poco, pero algunos marcan la diferencia y aquí sí que hay que hacer caso a internet, donde dice que son los mejores, porque realmente los que estoy viendo, los que paso random, pues son templos sin más, pero los que vengo a ver que recomiendan son una pasada. Este es increíble, lo de las 5 plantas que tiene. Así que nada, supongo que os estaré dejando ahora unas imágenes, os habré dejado algunas con musiquita o lo que sea para que lo disfrutéis. Y lo que está muy chulo también es ver a la gente, ver todos los rituales estos que hacen, cómo tiran las medias lunas esas al suelo, las recogen. El ambiente es increíble, cada vez que miro a alguien y sonrío un poco, me sonríen súper rápido, muy agradable. Pues ya he comido otra vez en un sitio random que pasa por ahí. He entrado, miro la carta y casualmente era vegetariano. Hay muchísimos vegetarianos aquí, muchas opciones que no salen por internet y los vas a encontrar y es muy fácil comer. Lo que pasa que la sopa estaba en chino y me he guiado por los dibujos. Lleva un fermentado que ya lo he probado en Vietnam y no me gusta nada porque huele, lo siento, huele a mierda. A mierda humana. Me la he comido porque no se tira nada, ¿no? Pero bueno. Ese sitio que no era así como de calle me ha costado 3,98 €. Lo de los bubble teas, que no subo todos los que me tomo, es como una religión aquí, ¿eh? Este es el tercero que me tomo hoy, de varias cosas. Casi siempre me lo cojo con leche y luego pues llevan bolas de tapioca, que son esas bolas así como chicletosas hechas con yuca. Pero hay de todo. Este lleva bolas como de azúcar moreno, lleva una gelatina por encima, ahora estaréis viendo cómo me lo estaba haciendo el tío. Y son muy adictivos. Valen entre 1,50 €, 2 € el más raro, el más caro. Pero de verdad que es un vicio esto. O sea, en Corea están muy enganchados. En Barcelona los probé el otro día, que nunca me había traído. Y eso que bebo mucho té caliente. Pero esto está demasiado, así fresquito. Ostras, está la gente aquí viendo un show. Justo llegabais acabado de Diablo, lo he visto desde lejos. Y a la hora de dar dinero, madre mía, o sea, creo que todo el mundo ha dado dinero. Y además billetes de 100, que son 3 €, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Siguiente parada, vengo a lo que se llama Shenji New Village, que es como un pueblito aquí dentro de Taichung. Es un pueblo reformado, que es un fenómeno que he visto en varias ciudades. Era como un conjunto de casas que montó el gobierno en los años 60 para gente que... Es que la gente me mira y se paran ahí como si fuera, no sé, se piensan que soy un youtuber o algo. Y eran un montón de casas que montaron para unos funcionarios y luego, bueno, pues cuando terminaron de trabajar aquí o hubo cambios de gobierno, se fueron y en vez de dejar todas estas zonas abandonadas, empezaron a reformarlas y a montar como sitios bastante alternativos. Y imagino que debe ser caro aquí también tener tu tienda y algunos pisos. Y bueno, más que nada reformaron estos barrios. Lo he visto en varias partes de Taiwán, que son barrios militares. De cuando hubo la ocupación japonesa o cuando estaban en guerra con otros países, hacían como pequeños distritos donde vivían los militares que estaban haciendo guardia, pues por ejemplo con la artillería antiaérea y cosas de estas, y vivían allí. Y luego cuando terminaron las guerras, pues lo sacaron de allí y reformaron todo eso. Y por lo que he leído y estoy viendo, es un sitio donde vienen muchos los locales a hacerse fotos. Parece un sitio bastante alternativo. Se ve que hay mucho mercadillo aquí de cosas ecológicas y este tipo de hippies pijos de ahora, con todo el respeto, pues todo ese rollo parece. Y es el primer sitio donde huelo marihuana 2 veces ya. Aquí está chungo el tema de las drogas, pero he olido a María, no sé si debe ser CBD. Y la gente que veo, también he visto mucha gente vestida muy alternativa. Así que nada, voy a dar una vuelta por aquí y os dejo unas imágenes. Tiendas de ropa de segunda mano también veo. A lo mejor me pido alguna chaqueta, ¿eh? Pues sí, realmente es bastante alternativo, bastante cool. Todo de cosas hechas a mano, y lo que está chulo es que hay 2 niveles. Subes también como a las partes de arriba de las casas. Todo reformado, hay cosas de artistas. Está muy chulo, tiene mucho encanto.
está bien para dar una vuelta, lo que pasa que los sitios son carísimos comparados con lo que es Taichung o Taiwán en general. Pero para ver algo curioso, si tienes tiempo como yo y patear todo el día por la ciudad, pues está chulo. Ahora sí he venido a comer un ramen de verdad, auténtico ramen japonés en Taiwán. Al más puro estilo venir a comer solo, aquí me lo como. Y tienen una máquina ahí con el Metal Slug. ¿Os acordáis de ese juego? Qué pasada. Qué bueno, a lo mejor me he hecho una partida, ¿eh? Pues me como unos fideos secos con una salsa dulce de sésamo también. El ramen te deja con hambre. El ramen me ha costado 3,60 y esto 2 euros. Y ya que estoy en el modo japonés, me voy a comer un taiyaki, que son esos dulces con forma de pescado. De Japón también. Son como unos waffles, muy ricos. Puro mod japo, con el taiyaki. Taiyaki, ya lo veis. Relleno de anko, de judía roja, frijol con azúcar dulce. Muy bueno. Y lo bueno es que la masa no está nada dulce, así que perfecto. Nada, yo creo que ya es hora de editar un poquito, estar aquí de relax. Si te ha gustado, comparte, dale like, suscríbete, comenta, mándame mails, dinero, pídeme cosas, envíame regalos, lo que quieras. Y serás mi único amor para siempre.